Doña Ramira nunca imaginó que sus propios hijos la amarrarían a un poste en el desierto por una herencia que no existía, pero tampoco sabía que por ese camino pasaría el hombre que cambiaría su vida para siempre. Dale like si te gustó esta historia, suscríbete para más contenido y comenta de dónde nos estás viendo. El viento del desierto arrastraba la tierra seca por San Bartolo de las Flores, mientras los últimos rayos del sol se desvanecían detrás de los cerros pelones. Doña Ramira Valdés luchaba contra las cuerdas de cuero que le cortaban los pulsos, amarrada a un poste carcomido en medio de la nada. Sus labios agrietados susurraban oraciones que se perdían entre el gemido del aire caliente y el eco lejano de una música ranchera que llegaba desde alguna fiesta del pueblo. «¿Cómo pudieron hacerme esto?», murmuró, con la voz quebrada por la sed y la incredulidad. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, se alzaron hacia las primeras estrellas. Todavía no podía creer que Gael y Lorena, sus propios hijos, hubieran sido capaces de abandonarla así. Los recordaba de pequeños, Gael aferrado a su falda cuando tenía pesadillas, Lorena pidiéndole que le contara cuentos mientras le trenzaba el cabello. Cuando se había torcido todo, cuando había dejado de ser su madre para convertirse en un obstáculo, el olor a tierra quemada se mezclaba con el de su propio miedo. Un grillo comenzó su canto monótono, y Ramira cerró los ojos tratando de encontrar fuerzas. Sus manos, encallecidas por años de bordar para sacar adelante a la familia, temblaban mientras intentaba aflojar los nudos. La cuerda le había dejado marcas rojas en las muñecas, y cada movimiento era una punzada de dolor. A unos kilómetros de distancia, en el asiento trasero del Tsuru de Gael, Lorena se mordía las uñas hasta hacerse sangre. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero Bruno Castañeda, sentado a su lado, no parecía inmutarse. «Ya no llores, mi amor», le decía Bruno con esa sonrisa que antes la tranquilizaba y ahora la hacía sentir náuseas. «Tu mamá va a entender que no tenemos otra opción. Cuando vea que hablamos en serio, nos va a decir dónde está el dinero». Gael, aferrado al volante, miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor. Sus nudillos estaban blancos de la tensión y una parte de él quería dar la vuelta, regresar por su madre y pedirle perdón de rodillas, pero la voz de Bruno resonaba en su cabeza. Quieren seguir siendo unos muertos de hambre toda la vida. Su papá les dejó una fortuna y ella se las está escondiendo. Esto está mal. «Bruno», murmuró Gael por 10ª vez, «es nuestra madre. Es una egoísta», respondió Bruno, encendiendo un cigarro. «Tiene dinero suficiente para que todos vivamos como reyes y prefiere verlos sufrir. Eso es amor de madre». En el pueblo, la comadre Esperanza le decía a su marido que ya era muy raro que doña Ramira no hubiera pasado por las tortillas. «Esa mujer es más puntual que el gallo del vecino», comentaba mientras se asomaba por la ventana. El sonido de un motor diésel rompió el silencio del desierto. Ramira alzó la cabeza y sus ojos cansados vieron 2 faros que se acercaban por el camino de terracería. El corazón le dio un vuelco. ¿Serían sus hijos regresando? ¿O sería Bruno con algún plan aún más terrible? El camión de volteo se detuvo a unos metros del poste y de la cabina bajó un hombre corpulento, con sombrero de palma y camisa de mezclilla deslavada. Mateo Quiñones llevaba más de 20 años manejando su Torton por todas las carreteras del norte y había visto de todo, pero nunca se había topado con una mujer amarrada como si fuera una res. «¡Santo Dios!», exclamó corriendo hacia ella. «¿Qué le hicieron, señora?». Ramira lo miró con una mezcla de alivio y vergüenza. La barba gris de Mateo y sus ojos bondadosos le recordaron a su difunto esposo, y por un momento sintió que podía confiar en este desconocido. «Por favor, ayúdeme», susurró con la poca voz que le quedaba. Mateo sacó su navaja y comenzó a cortar las cuerdas con cuidado, hablándole en voz baja para tranquilizarla.
Ya está, señora, aquí nadie le va a hacer daño. ¿Quién fue el desgraciado que la dejó así? Cuando las cuerdas cayeron al suelo, Ramira se desplomó entre los brazos de Mateo, sus piernas no podían sostenerla, y todo el dolor que había guardado durante horas se desató en un llanto profundo que salía desde el alma. Mientras tanto, en la cantina del compadre, Bruno bebía tequila tras tequila, celebrando por adelantado. En su mente ya gastaba el dinero que creía que pronto estaría en sus manos. No sabía que en unas horas su mundo se haría pedazos. Mateo cargó a Ramira hasta su camión con la delicadeza de quien maneja cristal fino. La subió a la cabina y le ofreció una botella de agua tibia que guardaba detrás del asiento. «Tómele despacito, señora, que el cuerpo necesita acostumbrarse», le dijo, quitándose el sombrero para hacerle aire. «Ni los cactus aguantan este pinche sol, y menos una persona». Ramira bebió a pequeños sorbos, sintiendo cómo el agua le devolvía algo de vida a la garganta reseca. Sus manos todavía temblaban, pero ya no era solo por el miedo. Era la rabia que comenzaba a crecer en su pecho, la rabia de saber que sus propios hijos la habían traicionado. «¿Cómo se llama, señora?», preguntó Mateo, arrancando el motor. «La voy a llevar al centro de salud para que la revisen». «Ramira Valdés», respondió ella, todavía con la voz quebrada. «Vivo en San Bartolo, en la calle Benito Juárez». Mateo conocía el pueblo como la palma de su mano. Había crecido ahí antes de hacerse trotamundos. Y sabía que doña Ramira era la señora de los bordados, una mujer respetada por todos. Eso hacía todo más extraño. «¿Quién le hizo esto, doña Ramira? ¿Fue un asalto?». Ramira cerró los ojos y sintió que el mundo se le venía encima. ¿Cómo le iba a decir a este hombre bueno que habían sido sus propios hijos? ¿Cómo iba a admitir que había fallado como madre de la manera más dolorosa? Comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En el centro de salud, la enfermera Alma Rodríguez casi se desmaya cuando vio entrar a su amiga de la infancia en brazos de Mateo. «Ramira, ¿qué te pasó, hermana?», gritó, corriendo hacia ellos con los ojos llenos de lágrimas. Alma había sido compañera de Ramira en la primaria, madrina de confirmación de Lorena y confidente en los momentos más difíciles. Verla así, golpeada y con las marcas de las cuerdas en las muñecas, le partió el corazón. «La encontré amarrada en el desierto», explicó Mateo mientras ayudaba a acostar a Ramira en una camilla. «No sé quién fue el animal que le hizo esto, pero hay que avisar a la policía». «No», gritó Ramira incorporándose de golpe. «No, todavía no». Alma la revisó con manos expertas, limpiándole las heridas y poniéndole ungüento en las quemaduras del sol. Mientras trabajaba, no podía dejar de preguntarse quién habría sido capaz de hacerle daño a la mujer más buena de San Bartolo. En el estacionamiento de un Oxxo, Gael y Lorena discutían en susurros dentro del carro. El aire acondicionado había dejado de funcionar, y el calor los tenía a todos de malas. «¿Y si le pasó algo?», preguntó Lorena con la voz llena de angustia. «¿Y si no aguantó el calor?». «No digas pendejadas», la cortó Bruno. «Tu madre es más resistente que una cucaracha. Ahorita ya debe estar lista para hablar». Gael se bajó del carro y comenzó a caminar en círculos, jalándose el cabello. El trabajo en la maquiladora apenas le alcanzaba para los frijoles, y la idea de tener dinero suficiente para comprar una casa, un carro nuevo, para darle a su familia lo que merecían, lo había cegado por completo. «Según el documento que encontraste, ¿cuánto dinero dejó mi papá?», le preguntó Lorena a Bruno. «Miles de pesos». «Mi amor, tu papá era comerciante de telas, y ese papel que encontré en el baúl habla de una transacción grande con unos gringos de Texas. Tu mamá sabe dónde está ese dinero, pero se hace pendeja». Lo que Bruno no les había dicho era que el papel amarillento que había encontrado era apenas un contrato de compra de tela del año 1987, por una cantidad ridícula. Pero su imaginación había tejido una historia de fortuna escondida que convenció a los hermanos. De vuelta en el centro de salud,
Mateo se había quedado acompañando a Ramira. No podía explicar por qué, pero algo en esa mujer lo conmovía profundamente. Tal vez era la dignidad con la que soportaba el dolor, o la manera en que sus ojos brillaban a pesar de haber vivido una pesadilla. «Señora Ramira», le dijo, acercando una silla a la camilla, «yo no soy de meterme en problemas ajenos, pero esto no fue cosa de ladrones. Los ladrones no amarran a la gente en el desierto y la dejan ahí. Esto es más personal». Ramira lo miró fijamente. Había algo en este hombre que le inspiraba confianza. Su voz tenía la cadencia calmada de quien ha visto mucho mundo, pero sus ojos conservaban una bondad que la tranquilizaba. «¿Tiene hijos, don Mateo?» «Tuve una hija», respondió él, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. «Se me fue en un accidente junto con mi esposa hace 5 años». Ramira sintió cómo el corazón se le encogía. Este hombre había perdido a su familia de verdad, mientras que ella había perdido la suya por culpa de la codicia. «Fueron mis hijos», susurró finalmente, y las palabras salieron de su boca como pedazos de vidrio. Fueron Gael y Lorena. En el baúl de cedro donde guardaba los recuerdos más preciados, Ramira había encontrado muchas cosas después del funeral de su esposo Evaristo: cartas de amor amarillentas, fotos de bodas y bautizos, y un papel que Bruno Castañeda había interpretado como la clave de una fortuna. El documento, escrito con letra temblorosa, decía: «Contrato de compra, telas americanas, 15 de marzo de 1987, por la cantidad de 2.850 pesos, pagado en su totalidad a los hermanos McAllister, comerciantes de El Paso, Texas». Era la factura de una compra que Evaristo había hecho para su pequeño negocio de mercería. Nada más. Pero Bruno, con su imaginación calenturienta y su ambición sin límites, había construido toda una fantasía alrededor de esas líneas. Les había dicho a Gael y Lorena que su padre había sido socio de unos gringos millonarios, que había dinero escondido en algún banco de Texas, y que su madre se hacía tonta para quedarse con todo. «Tu papá era más listo de lo que aparentaba», les había dicho Bruno una noche, mientras bebían cerveza en el patio de Lorena. Los McAllister eran contrabandistas, y Evaristo les lavaba dinero comprando telas, por eso siempre había dinero en la casa. ¿No se acuerdan? Gael recordaba que, efectivamente, nunca les había faltado nada cuando eran niños. Siempre había comida en la mesa, ropa nueva para las fiestas, y hasta habían tenido una televisión a colores cuando la mayoría de sus vecinos solo tenía una en blanco y negro. Pero si había tanto dinero, ¿por qué trabajaba tanto mi mamá bordando? Había preguntado Lorena todavía con dudas. «Para aparentar, mi amor, para que nadie sospechara. Pero cuando murió tu papá, ella escondió todo, y ahora se hace la víctima». La mentira había crecido como mala hierba en sus corazones. Gael, agobiado por las deudas y la humillación constante de no poder mantener a su familia como un hombre debe hacerlo, se había aferrado a esa esperanza. Lorena, enamorada hasta los huesos de Bruno y desesperada por complacerlo, había elegido creerle a él en lugar de confiar en su madre, en el pueblo. Los chismes ya comenzaban a correr como pólvora. Doña Carmen, la de la panadería, le comentó a su comadre Rosa que había visto a doña Ramira subirse al camión de un hombre desconocido. «Se veía bien golpeada la pobre», susurró Carmen, amasando el pan con más fuerza de la necesaria. «Y el hombre ese la cargaba como si fuera una niña». «¿Tú crees que la haya asaltado?», preguntó Rosa, santiguándose. «Algo raro está pasando. Ayer vi a Gael y a Lorena muy nerviosos, platicando con ese novio de ella. El tal Bruno me da mala espina desde que llegó al pueblo, en el centro de salud». Alma terminaba de curar las heridas de Ramira mientras Mateo esperaba afuera. Fumando un cigarro y pensando en lo que le había contado su nueva amiga, no podía creer que unos hijos fueran capaces de tanto. «¿Ya te sientes mejor, hermana?», preguntó Alma, sentándose en la orilla de la camilla. «El cuerpo sí, pero el alma»,
Ramira suspiró profundamente. ¡Ay, Alma! ¿En qué me equivoqué? ¿Cómo fue que crié a 2 hijos capaces de esto? No te culpes, Ramira. Tú fuiste buena madre, los criaste con amor, les diste valores, los sacaste adelante cuando Evaristo se murió. Si ellos eligieron este camino, es su responsabilidad, no tuya. Mateo entró nuevamente al cuarto, cargando 2 cafés de olla que había comprado en el puesto de afuera. Señora Ramira, yo no la conozco desde hace mucho, pero en mis viajes he aprendido a leer a las personas. Usted es buena gente, de eso no hay duda, y si sus hijos hicieron esto, fue porque alguien los convenció. Bruno, murmuró Ramira apretando los puños. Ese muchacho llegó de fuera y les llenó la cabeza de ideas. Antes de que él apareciera, Gael y Lorena eran diferentes. ¿Y qué piensa hacer?, preguntó Mateo, sentándose en la silla de plástico. Porque esto no se puede quedar así. Ramira tomó un sorbo del café dulce y sintió cómo el calor le bajaba hasta el estómago. Por primera vez en horas, su mente comenzaba a aclararse. La rabia que sentía se estaba transformando en algo más poderoso. La determinación de una mujer que había tocado fondo y ya no tenía nada que perder. «Voy a pelear», dijo con una voz que no sonaba como la suya. «Voy a pelear por mi dignidad y por la verdad». En la cantina, Bruno ya había perdido la cuenta de los tequilas que se había bebido. Levantó su celular para llamar a Lorena, pero le temblaron las manos al marcar. Algo en su pecho le decía que las cosas no estaban saliendo como las había planeado. El miedo se había instalado en el pecho de Ramira como un animal salvaje. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de Gael y Lorena alejándose en el carro, dejándola amarrada bajo el sol implacable. Cada vez que trataba de dormir, escuchaba la voz de Bruno diciéndoles que ella era egoísta, que les escondía una fortuna que nunca había existido. Alma la había llevado a su casa para que pasara la noche. Pero Ramira se quedó despierta en el sillón de la sala, abrazada a un cojín bordado a mano, mirando por la ventana hacia la calle donde había crecido. ¿Cómo iba a enfrentar a sus vecinos? ¿Qué les iba a decir cuando le preguntaran qué había pasado? A las 6 de la mañana, cuando apenas comenzaba a clarear, tocaron la puerta. Alma salió en bata y se encontró con Mateo parado en la entrada con 2 bolsas de papel en las manos. «Buenos días. Señora Alma, traigo pan dulce y chocolate caliente para doña Ramira. ¿Cómo amaneció?» «No durmió nada», respondió Alma, invitándolo a pasar. «Ha estado llorando toda la noche». Mateo encontró a Ramira sentada en el sillón, con los ojos hinchados y el cabello revuelto. La luz del amanecer que se colaba por la ventana la hacía ver más frágil de lo que recordaba. «Doña Ramira, le traje su desayuno», dijo él, con esa voz suave que parecía tranquilizar hasta a las piedras. «Bill, hay que recuperar fuerzas, porque hoy va a ser un día pesado». «No tengo hambre, don Mateo», murmuró ella sin levantar la vista. «Con todo respeto, señora, pero eso no es opción. Si va a pelear esta batalla, necesita estar fuerte. Y la primera batalla se pelea contra uno mismo». Ramira lo miró sorprendida. Había algo en las palabras de este hombre que le llegaba al alma. Tal vez era porque hablaba sin lástima, sin tratarla como una víctima indefensa. En la comandancia de policía, el teniente Robledo llegó con una taza de café humeante y los lentes empañados por el calor. Era un hombre joven, recién salido de la academia, y San Bartolo de las Flores era su primer destino. Había escuchado los rumores sobre doña Ramira, pero no los creía completamente. ¿Quién iba a lastimar a la mujer más querida del pueblo? Su escritorio estaba lleno de reportes de robos de pollos, pleitos entre vecinos y borrachos que habían pasado la noche en los separos. Una vida tranquila para un policía acostumbrado a estudiar casos de secuestro y homicidio en la ciudad. «Teniente», le dijo el sargento Morales, asomándose por la puerta.
Aquí están el camionero y la señora Alma, preguntando por usted. Mateo y Alma entraron a la oficina con paso decidido. Habían convencido a Ramira de que era hora de hablar con las autoridades, aunque ella todavía tenía miedo de las consecuencias. «¿En qué puedo servirles?», preguntó Robledo, señalándoles las sillas de plástico frente a su escritorio. «Venimos a reportar un caso de abandono y maltrato», dijo Mateo. Sin rodeos, ayer encontré a la señora Ramira Valdés amarrada a un poste en el desierto bajo el rayo del sol. El teniente casi se atraganta con el café. «Doña Ramira, la de los bordados, ¿está usted seguro?» «Completamente. La señora está en casa de Alma, recuperándose. Pero esto no puede quedar así». Robledo se quitó los lentes y los limpió con el faldón de la camisa, procesando lo que acababa de escuchar. Conocía a doña Ramira desde niño. Su madre había comprado manteles bordados en su tienda por años. Ella ya identificó a los responsables. Alma y Mateo se miraron con complicidad. Habían acordado no revelar la identidad de los culpables hasta que Ramira estuviera lista para dar el paso. «Todavía está en shock», respondió Alma, «pero va a venir a declarar cuando se sienta mejor». «¿Dónde exactamente la encontraron?», preguntó el policía, sacando una libreta de notas. «En el kilómetro 15 de la carretera que va a la Angostura. Estaba amarrada a un poste viejo de teléfonos, al lado de un nopal gigante». Mientras tanto, en el hotel más barato de las afueras del pueblo, Gael no había podido dormir en toda la noche. Lorena estaba acurrucada en una esquina de la cama, sollozando en silencio, y Bruno roncaba como un cochino después de haberse emborrachado. El celular de Gael sonó con un mensaje de su jefe en la maquiladora. «Si faltas hoy sin justificación, estás despedido». Gael leyó el mensaje 3 veces antes de darse cuenta de que su vida se estaba desmoronando. Sin trabajo, sin dinero, y ahora con el peso de haber traicionado a su madre, se levantó despacio para no despertar a los otros y salió al pasillo del hotel. La pintura se caía a pedazos de las paredes y el olor a humedad se mezclaba con el de los cigarros baratos. Marcó el número de su madre, pero le salió el buzón de voz. Intentó de nuevo y otra vez buzón. «¿Dónde estás, mamá?», susurró, sintiendo cómo la culpa le carcomía el estómago. «¿Qué hicimos? En casa de Alma». Ramira había tomado una decisión mientras desayunaba el pan dulce que le había traído Mateo. Se había bañado, se había puesto uno de los vestidos que Alma le había prestado, y se había cepillado el cabello hasta dejárselo brillante. «Ya estoy lista», anunció, parada en la entrada de la cocina. «Vamos con el teniente Robledo». Mateo sonrió. La mujer que tenía enfrente ya no era la misma que había encontrado amarrada en el desierto. En sus ojos brillaba algo que antes no estaba ahí, la furia de quien ha decidido que no va a permitir más abusos. «¿Está segura, doña Ramira?», preguntó Alma. «Una vez que dé el paso, ya no hay vuelta atrás». «Llevo toda la noche pensándolo», respondió Ramira abrochándose el saco. «Mis hijos cometieron un delito, y por mucho que me duela, tienen que enfrentar las consecuencias. Si no lo hago, estaré siendo cómplice de su maldad». Los 3 salieron de la casa bajo el sol mañanero de San Bartolo. Los vecinos que los vieron pasar se quedaron mirando con curiosidad, algunos con compasión, otros con morbo. Las noticias corrían rápido en un pueblo pequeño, y ya todos sabían que algo grave le había pasado a doña Ramira. En la cantina, Bruno despertó con una cruda espantosa y la camisa manchada de vómito. El cantinero lo miraba con asco mientras limpiaba los vasos. «Ya páguemelo de anoche y váyase», le gritó. «Su cuenta es de 350 pesos». Bruno buscó en sus bolsillos, pero solo encontró 80 pesos arrugados y un chicle pegajoso. «Ahorita le pago el resto, compadre. En cuanto arregle un asuntito, voy a tener dinero de sobra». «Ese cuento ya me lo sé», respondió el cantinero. «O me paga ahorita, o le hablo a los judiciales». Por primera vez en mucho tiempo, Bruno sintió pánico.
El plan perfecto que había ideado se estaba convirtiendo en su peor pesadilla. Las palabras salieron de la boca de Ramira como si fuera otra persona hablando, sentada frente al escritorio del teniente Robledo. Con las manos temblorosas pero la voz firme, confesó lo impensable, que sus propios hijos la habían amarrado en el desierto para robarle una herencia que nunca existió. Fueron Gael y Lorena, repitió, viendo cómo el policía joven dejaba caer el bolígrafo sobre la libreta. Pero el cerebro de todo esto fue Bruno Castañeda, el novio de mi hija. Robledo se rascó la cabeza, completamente abrumado. En la academia le habían enseñado a manejar casos de violencia doméstica, robos y homicidios, pero nadie le había explicado cómo investigar a una madre que acusaba a sus propios hijos. «Doña Ramira, ¿está usted completamente segura de lo que me está diciendo?», preguntó. «Porque una acusación así, teniente», lo interrumpió Mateo, que había permanecido en silencio hasta ese momento. «Yo la encontré amarrada como un animal. Nadie se inventa una historia así. Alma, que conocía a Ramira desde la infancia, se acercó al escritorio y puso la mano sobre el hombro de su amiga. Ramira jamás ha dicho una mentira en su vida. Si dice que fueron ellos, es porque fueron ellos». El teniente respiró profundo y abrió un expediente nuevo. «Está bien, vamos a tomar la denuncia formal, pero necesito que me cuente todo desde el principio, con detalles». Ramira comenzó a relatar la pesadilla. Cómo Bruno había llegado al pueblo 6 meses atrás, cómo había conquistado a Lorena con promesas y regalos baratos, cómo había encontrado el documento en el baúl de Evaristo, y cómo había convencido a sus hijos de que ella les escondía una fortuna. El papel que encontró Bruno era un contrato de compra de telas que firmó mi esposo en 1987, explicó Ramira. Nada más, pero ese muchacho les hizo creer que era evidencia de una sociedad con millonarios gringos. Mientras Ramira hablaba, Bruno despertaba en el hotel con una sensación de pánico que le oprimía el pecho. Había soñado que lo metían a la cárcel, que Gael y Lorena lo golpeaban, que toda su mentira se desmoronaba como un castillo de naipes. Se asomó por la ventana mugrienta y vio un carro de policía patrullando lentamente por la calle principal. Sería una coincidencia o ya lo estaban buscando. «Gael, despiértate», le gritó zarandeándolo. «Tenemos que largarnos de aquí». Gael abrió los ojos rojos de cansancio y vio la cara de pánico de Bruno. «¿Qué está pasando?» «Creo que tu mamá ya habló con la policía. Hay una patrulla dando vueltas». Lorena se incorporó de golpe, con el cabello revuelto y los ojos hinchados. «No puede ser. Mi mamá no sería capaz de denunciarnos». «Tu mamá ya no es la viejita sumisa que era antes», gruñó Bruno, metiéndose a la ducha. «Nos subestimamos y ahora estamos jodidos. En la comandancia». Robledo terminaba de escribir la denuncia cuando uno de sus policías entró corriendo. «Teniente, encontramos el lugar donde amarraron a la señora. Todavía están los pedazos de cuerda en el poste y hay huellas de llantas frescas. Perfecto. Manden a levantar las evidencias y que vengan los de la científica de la capital». Ramira se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la creía, alguien tomaba en serio su dolor. Mateo le apretó la mano con suavidad y ese simple gesto le dio fuerzas para continuar. «¿Qué sigue ahora, teniente?», preguntó Alma. «Vamos a buscar a los presuntos responsables para tomarles su declaración, y también necesitamos el documento que menciona doña Ramira para comprobar que efectivamente no hay ninguna herencia». «Está en mi casa, en el baúl del cuarto», dijo Ramira. «Se lo puedo enseñar cuando guste, en las calles de San Bartolo». Los rumores corrían como pólvora. Doña Carmen había cerrado la panadería temprano para ir a contarle a doña Esperanza lo que había oído. Doña Rosa había llamado a su comadre de Guadalupe para ponerla al tanto. Para el mediodía, todo el pueblo sabía que doña Ramira había denunciado a sus propios hijos. «No lo puedo creer», comentaba don Refugio en el taller mecánico.
Gael era un buen muchacho. ¿Qué le pasó para llegar a tanto? Fue ese pinche Bruno, respondía su compadre. Desde que llegó, se notaba que era un cabrón, pero Lorena andaba bien ciega de amor en el hotel. Gael había tomado una decisión que lo atormentaba, mientras Bruno se bañaba y Lorena lloraba en la cama. Él marcó el número de su madre otra vez. Esta vez, ella contestó, «Mamá», murmuró con la voz quebrada. «Gael», respondió Ramira, y el dolor en su voz era como un cuchillo en el corazón de su hijo. «¿Dónde están? Mamá, yo, nosotros». Gael no podía formar las palabras. «¿Estás bien? ¿Te lastimamos mucho?» Hubo un silencio largo, lleno de todo el dolor que una madre puede sentir. «Me partieron el corazón, mijo, pero estoy viva. Mamá, perdóname, no sé qué me pasó. Bruno nos dijo que...» «Ya sé lo que les dijo Bruno», lo cortó Ramira. «Y ya sé que fueron ustedes los que me amarraron. Acabo de salir de la comandancia». Gael sintió como el mundo se le venía encima. Se dejó caer contra la pared del hotel, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «¿Nos vas a meter a la cárcel?» «Ya están metidos, mijo. Ahora lo único que pueden hacer es entregarse y decir la verdad». La verdad explotó en el hotel como una granada. Gael le gritó a Bruno que todo había sido su culpa, que los había manipulado, que jamás había existido ninguna herencia. Bruno, todavía con espuma de jabón en la cara, salió de la ducha dispuesto a pelear. «No me eches la culpa a mí, pendejo», gritó, empujando a Gael contra la pared. «Ustedes fueron los que amarraron a su mamá. Yo solo les dije la verdad sobre el dinero que ella les estaba escondiendo». «¿Qué verdad ni qué nada?», contestó Gael, empujándolo de vuelta. «El papel ese no dice nada de dinero escondido. Es un pinche recibo de telas, Lorena». Desde la cama los veía pelear mientras se daba cuenta de que su mundo se había derrumbado. El hombre del que estaba enamorada había usado su amor para convencerla de traicionar a su propia madre. La mujer que más amaba en el mundo ahora la odiaba, y todo por una mentira. «Cállense los dos», les gritó, poniéndose de pie con una fuerza que no sabía que tenía. «Cállense, no se dan cuenta de lo que hicimos. Casi matamos a mi mamá por unos pesos que nunca existieron». Bruno se vistió rápidamente, metió sus cosas en una mochila desgarrada y se dirigió hacia la puerta. «Yo me largo de aquí. Si quieren quedarse a llorar como pendejos, allá ustedes». «No te vas a ir a ningún lado, cabrón», le dijo Gael, parándose frente a la puerta. «Vas a ir conmigo a la comandancia a confesar todo lo que hiciste». «Estás loco, yo no hice nada. Ustedes fueron los que la amarraron, porque nos convenciste con mentiras». La discusión se intensificó hasta que llegó a los golpes. Gael, cegado por la rabia y la culpa, le dio un puñetazo en la cara a Bruno. Bruno respondió con una botella de cerveza que le partió la ceja a Gael. Lorena gritaba para que se detuvieran, pero ninguno de los dos la escuchaba. El escándalo alertó a la gente del hotel, y alguien llamó a la policía. En menos de 15 minutos, 2 patrullas llegaron al lugar, con las sirenas aullando como banshees. En la comandancia, Ramira escuchó las sirenas y sintió un escalofrío. Algo le decía que sus hijos estaban en problemas, y a pesar de todo lo que le habían hecho, todavía los amaba. «¿Usted cree que sean ellos?», le preguntó a Mateo, que no se había separado de su lado en toda la mañana. «Probablemente», respondió él. «Los culposos no duermen tranquilos». El teniente Robledo entró corriendo a la oficina con el radio en la mano. «Doña Ramira, acaban de arrestar a 3 personas en el Hotel San Judas. 2 hombres y una mujer. Creemos que son sus hijos y el tal Bruno». Ramira cerró los ojos y respiró profundo. Era hora de enfrentar a sus hijos cara a cara, de mirarlos a los ojos y preguntarles cómo habían llegado tan lejos. «Quiero verlos», dijo. «¿Estás segura?», preguntó Alma. «Puede ser muy doloroso. Más doloroso fue estar amarrada en el desierto, preguntándome si me iba a morir sin volver a verlos». Mateo la tomó de la mano,
Yo voy con usted. No tiene que enfrentar esto sola. Cuando llegaron al hotel, Bruno ya estaba esposado en el asiento trasero de una patrulla, con la cara ensangrentada y gritando que todo era culpa de los hermanos. Gael y Lorena estaban parados contra la pared del edificio, también esposados, con las caras llenas de vergüenza. Ramira se acercó lentamente, y cuando sus hijos la vieron, comenzaron a llorar como niños pequeños. «Mamá», murmuró Lorena. «Perdónanos, mamá». «Perdóname, mamá», repetía Gael con la voz quebrada. «No sé qué me pasó. No sé cómo pude hacerte eso». Ramira los miró durante un momento que pareció eterno. Vio en ellos a los niños que había criado, a los adolescentes que había aconsejado, a los jóvenes que había defendido cuando todo el mundo los criticaba, pero también vio lo que se habían convertido. Adultos capaces de traicionar a la persona que más los amaba. Ahora van a tener que enfrentar las consecuencias, les dijo, con una voz más triste que enojada. Y yo voy a tener que aprender a vivir sin ustedes. No, mamá, no, gritó Lorena. No nos abandones. Fuimos pendejos, pero no nos abandones. Ustedes me abandonaron a mí primero, respondió Ramira, dándose la vuelta. Amarrada a un poste, bajo el sol, creyendo que me iba a morir, se subió al camión de Mateo, sin mirar atrás, mientras sus hijos gritaban su nombre desde las patrullas. Era la despedida más dolorosa de su vida, pero también la más necesaria. Los días que siguieron fueron una pesadilla de declaraciones, abogados y periodistas. La historia de doña Ramira se había extendido por todo el estado, y los reporteros llegaban a San Bartolo como buitres buscando carroña. La madre traicionada, hijos desnaturalizados, la codicia que destruyó una familia, así titulaban los periódicos. Ramira se había refugiado en casa de Alma, negándose a hablar con la prensa, pero las cámaras la seguían cada vez que salía a la tienda o al mercado. Mateo se había convertido en su protector, un oficial, espantando a los reporteros con su presencia imponente y su mirada severa. «Esta gente no tiene respeto», gruñía, viendo cómo una reportera trataba de meter la cámara por la ventana de la cocina. «Hacen dinero con el dolor ajeno». En la cárcel municipal, Gael y Lorena habían sido separados de Bruno después de que él intentara culparlos de todo. Los hermanos compartían una celda pequeña y húmeda, donde pasaban las horas hablando sobre cómo habían llegado a traicionar a su madre. «¿Te acuerdas cuando éramos niños?», preguntaba Lorena, acostada en el catre de abajo. «Mamá nos hacía pozole los domingos y nos llevaba a la feria en diciembre». «Me acuerdo de todo», respondía Gael desde el catre de arriba. «Por eso no entiendo cómo pudimos hacerle esto. Fue Bruno. Nos lavó el cerebro». «No, hermana. Bruno nos dio una excusa para ser unos cabrones, pero la decisión fue nuestra. Nadie nos obligó a amarrar a nuestra madre. El abogado de oficio que les habían asignado era un hombre mayor, cansado de lidiar con casos perdidos. Les había explicado que enfrentaban cargos por secuestro, abandono de persona y lesiones. Podrían pasar de 5 a 10 años en la cárcel. Su única esperanza es que su madre retire los cargos, les había dicho. Pero después de lo que le hicieron, lo dudo mucho, Bruno. En su celda solitaria había contratado a un abogado particular que había llegado de Guadalajara. Su estrategia era simple: echarle toda la culpa a los hermanos, argumentar que él solo había compartido información sobre el supuesto documento y que nunca había sugerido violencia. «Mi cliente es víctima de una confabulación», declaró el abogado a los periodistas. «Los verdaderos culpables quieren usarlo como chivo expiatorio en casa de Alma». Ramira leía las declaraciones de Bruno en el periódico y sentía cómo la rabia le quemaba el pecho. «Tiene el descaro de hacerse la víctima», murmuró, arrugando el periódico. «Después de destruir mi familia, se hace la víctima». «No le haga caso, doña Ramira», le aconsejó Mateo sirviéndole una taza de café de olla. «Los abogados son como los políticos, mienten para ganarse la vida.
Y mis hijos también van a negar todo. Sus hijos están arrepentidos de verdad. Se nota en sus caras cuando los vi en la comandancia. Ramira suspiró profundamente. Una parte de ella, la parte que había sido madre por 30 años, quería ir a la cárcel, abrazar a Gael y Lorena y decirles que los perdonaba. Pero otra parte, la parte que había sufrido en el desierto, que había sentido el terror de creer que moriría abandonada por sus propios hijos, le decía que no podía perdonar tan fácilmente. Teniente Robledo quiere que vaya mañana a ratificar mi denuncia, dijo, y después va a hacer el juicio. ¿Ya decidió qué va a hacer? No sé, don Mateo. No sé si soy capaz de ver a mis hijos ir a la cárcel por 10 años. Pero tampoco sé si puedo vivir con la idea de que salgan libres después de lo que me hicieron. Esa noche, Mateo se quedó a dormir en el sillón de la sala, no porque Ramira se lo hubiera pedido, sino porque sabía que ella necesitaba sentirse segura. Los últimos días habían sido tan intensos que apenas habían tenido tiempo de procesar todo lo que había pasado entre ellos. Había algo especial en la manera en que él la cuidaba, algo que iba más allá de la simple compasión por una mujer en desgracia, y había algo especial en la manera en que ella lo miraba, como si fuera la primera persona que la veía realmente después de muchos años de sentirse invisible. «Don Mateo», le dijo ella, asomándose a la sala en camión, «gracias por todo lo que ha hecho por mí». «No me tiene que agradecer nada, doña Ramira. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo». «No es cierto. Mucha gente hubiera seguido de largo cuando me vio en el desierto». Mateo se incorporó en el sillón y la miró a los ojos. «Pues yo no soy mucha gente, y usted tampoco es cualquier persona». Había una electricidad en el aire entre ellos, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Ramira sintió como el corazón le latía más rápido, y Mateo sintió como se le secaba la garganta. «Mejor me voy a dormir», murmuró ella dándose la vuelta. «Que descanse, doña Ramira, que descanse, don Mateo». Pero ninguno de los dos durmió mucho esa noche. El peso del perdón se había vuelto una carga que Ramira llevaba en el pecho como una piedra. Caminaba por los pasillos de la comandancia, con Mateo a su lado, dirigiéndose hacia el cuarto donde la esperaban sus hijos para una última confrontación antes del juicio. El teniente Robledo los había reunido con la esperanza de que pudieran llegar a un acuerdo extrajudicial. Bruno ya había sido trasladado a la cárcel de la capital, pero Gael y Lorena seguían en las celdas municipales, esperando conocer su destino. «Doña Ramira», le dijo Robledo antes de abrir la puerta, «recuerde que usted no está obligada a perdonarlos. Puede escucharlos, pero la decisión final es suya». Ramira asintió en silencio. Llevaba puesto su vestido más bonito, el azul marino que se ponía para las bodas y los funerales, y se había peinado con especial cuidado. Quería que sus hijos la vieran como la mujer digna que era, no como la víctima que habían dejado amarrada en el desierto. Cuando entraron al cuarto, Gael y Lorena ya estaban sentados en sillas de plástico, esposados y con uniformes naranjas de la cárcel. Sus caras estaban demacradas, sus ojos hundidos por las noches de insomnio y remordimiento. «Hola, mamá», murmuró Lorena, sin atreverse a levantar la vista. «Mamá», dijo Gael con la voz quebrada. «Gracias por venir». Ramira se sentó frente a ellos, con Mateo a su lado y el abogado defensor de los hermanos en una esquina. El silencio fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. «Los quería ver antes del juicio», comenzó Ramira con una voz más serena de lo que se sentía. «Necesitaba mirarlos a los ojos y preguntarles algo. ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su enemiga?» Lorena levantó la cabeza y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Nunca dejaste de ser nuestra madre, mamá. Fuimos nosotros los que nos portamos como si no fuéramos tus hijos». «Entonces, ¿por qué lo hicieron?», preguntó Ramira. «¿Qué les hice para merecer que me dejaran morir en el desierto?». Gael tomó aire profundamente antes de responder.
No nos hiciste nada malo, mamá. Al contrario, nos diste todo lo que tenías. Te sacrificaste por nosotros toda la vida. Pero Bruno llegó y nos hizo creer que nos habías mentido, que nos habías escondido dinero que papá había dejado. Ese dinero nunca existió, dijo Ramira. Su papá murió pobre, igual que vivió. Todo lo que teníamos era lo que yo ganaba bordando. Ya lo sabemos, mamá, murmuró Lorena. Ya sabemos que Bruno nos mintió, pero en ese momento estábamos desesperados. Yo quería darle una vida mejor a Bruno, y Gael necesitaba dinero para su familia, y creyeron que la solución era torturarme. No queríamos torturarte, exclamó Gael. Solo queríamos que nos dijeras dónde estaba el dinero. Íbamos a regresar por ti en unas horas. En unas horas. Ramira se incorporó en la silla. ¿Saben cuántas horas pasé ahí? ¿Saben lo que es creer que te vas a morir de sed, pensando que tus propios hijos te odiaban tanto que te iban a dejar morir? Los dos hermanos comenzaron a llorar sin control. El llanto de adultos que se dan cuenta de que han cometido un error imperdonable, de que han destruido lo más sagrado que tenían en la vida. Perdónanos, mamá, suplicaba Lorena entre sollozos. Por favor, perdónanos. Nos volvimos locos, pero no queríamos lastimarte tanto. Mamá, haríamos cualquier cosa por volver atrás el tiempo, decía Gael. Cualquier cosa por borrar lo que pasó. Ramira los vio llorar y sintió cómo su propio corazón se partía en dos. Una parte de ella quería abrazarlos, decirles que todo estaba bien, que los perdonaba y que podían volver a empezar. Pero otra parte, la parte que había sufrido en carne propia su traición, le gritaba que no podía ceder tan fácilmente. «Si los perdono», dijo finalmente, «¿cómo sé que no me van a volver a traicionar? ¿Cómo sé que la próxima vez que alguien les llene la cabeza de ideas no me van a hacer algo peor? Porque hemos aprendido la lección más dura de nuestras vidas», respondió Gael. «Porque hemos tocado fondo y sabemos que no hay nada en el mundo que valga más que tu amor. Porque nos hemos dado cuenta de que sin ti no somos nada», agregó Lorena. «Bruno se largó y nos dejó solos. Pero tú eres lo único real que tenemos, Mateo», que había permanecido en silencio. Se acercó a Ramira y le habló en voz baja. «Señora Ramira, la decisión es suya, pero recuerde que el perdón no se da para los que lo piden, sino para la que lo otorga. Usted no va a sanar cargando rencor para siempre». Ramira cerró los ojos y en su mente aparecieron todas las imágenes de sus hijos, cuando eran bebés y ella los mecía para que se durmieran, cuando aprendieron a caminar y corrían hacia sus brazos, cuando se graduaron de la secundaria y la abrazaron con orgullo. «Los perdono», dijo finalmente, abriendo los ojos. «Los perdono porque son mis hijos y porque el amor de una madre no se acaba aunque uno quiera. Pero hay condiciones». Los hermanos la miraron con una mezcla de alivio y esperanza. «Dinos qué condiciones, mamá, las que sean. Van a hacer servicio comunitario, van a ir a terapia psicológica y me van a compensar por cada día que sufrí, pero sobre todo van a ganarse mi confianza de nuevo, día a día, durante el resto de sus vidas». «Sí, mamá, lo que digas, y Bruno va a pagar por todo lo que hizo. Contra él no voy a retirar los cargos». «Estamos de acuerdo», dijeron los dos al mismo tiempo. Ramira se puso de pie y por primera vez en semanas abrazó a sus hijos. Fue un abrazo lleno de lágrimas, de dolor, de perdón y de la esperanza de que tal vez, con tiempo y esfuerzo, podrían reconstruir lo que habían destruido. 6 meses después, San Bartolo de las Flores celebraba la fiesta de San Bartolo con la misma alegría de siempre. Las calles empedradas estaban llenas de luces de colores, puestos de tamales y pan dulce, mariachis tocando hasta muy tarde y familias enteras caminando por la plaza central. Ramira estaba parada junto al puesto de champurrado de Doña Rosa, viendo cómo Gael ayudaba a organizar las sillas para el baile de la noche. Su hijo había cumplido religiosamente con el servicio comunitario,
Había ido a terapia todas las semanas y había conseguido un trabajo mejor en una empresa de construcción en el pueblo vecino. Lorena había roto para siempre con Bruno y ahora trabajaba como costurera en el taller de modistas de la señora Guadalupe. También iba a terapia y había empezado a bordar nuevamente con su madre como lo hacían cuando era niña. «¿Cómo se siente, doña Ramira?», le preguntó el padre Sebastián, acercándose con una taza de ponche en las manos. «Bien, padre, diferente, pero bien. Se nota que la familia está sanando. Poco a poco, hay días buenos y días malos, pero vamos caminando hacia adelante. La relación con sus hijos había cambiado para siempre. Ya no era la misma confianza ciega de antes, pero había algo nuevo, más maduro, más consciente. Gael y Lorena habían aprendido a valorar lo que tenían, y Ramira había aprendido a poner límites. «¿Y don Mateo?», preguntó el padre, con una sonrisa pícara. Ramira se sonrojó ligeramente. Durante los últimos meses, Mateo había venido a visitarla 2 o 3 veces por semana. Traía flores del campo, la invitaba a caminar por la plaza y le contaba historias de sus viajes por todas las carreteras de México. «Don Mateo es un buen hombre», respondió. «Me ha ayudado mucho a sanar, y usted a él se nota que está más contento desde que la conoció». Era cierto. Mateo había perdido la tristeza que cargaba en los ojos desde la muerte de su esposa e hija. Con Ramira había encontrado algo que no esperaba encontrar jamás, una segunda oportunidad para el amor. «¡Ah, mamá!», gritó Lorena corriendo hacia ella con un vestido nuevo color amarillo. «¿Ya viste? Está llegando don Mateo». Efectivamente, por la calle principal se acercaba el tortón de Mateo, decorado con papel picado y tocando la bocina al ritmo de las mañanitas. De la cabina bajó él, con su mejor camisa blanca y un sombrero nuevo, cargando una guitarra prestada. «Buenas noches, señoritas», dijo, quitándose el sombrero con una reverencia exagerada. «¿Me permitirían invitar a bailar a la dama más hermosa de San Bartolo?» «¡Ay, don Mateo!», se rió Ramira. «No diga tonterías. No son tonterías, es la pura verdad». Mateo comenzó a tocar una canción de Pedro Infante en la guitarra, y Ramira no pudo evitar sonreír. Era la primera vez en meses que se sentía realmente feliz, completamente en paz. «¿Quiere bailar, doña Ramira? O no sé, hace mucho que no bailo». «Pues a mí también, vamos aprendiendo juntos». Tomó la mano de Ramira y la llevó hasta el centro de la plaza, donde otras parejas ya estaban bailando al son de los mariachis. Al principio se movían torpemente, riéndose de sus propios errores, pero poco a poco encontraron el ritmo. «Se imagina», le susurró Mateo al oído. «Si esa noche no hubiera pasado por ese camino del desierto, nunca la habría conocido. A veces pienso que Dios permite que pasen cosas terribles para llevarnos hacia algo bueno», respondió Ramira. «Porque sin esa noche horrible, usted y yo nunca habríamos estado aquí, bailando en la fiesta del pueblo. Entonces, ¿no se arrepiente de nada?». «Me arrepiento del dolor, pero no del final, mientras bailaban». Gael y Lorena los observaban desde una mesa cercana, comiendo tamales dulces y bebiendo ponche. «¿Crees que mamá va a casarse con don Mateo?», preguntó Lorena. «Ojalá», respondió Gael. «Se merece ser feliz después de todo lo que le hicimos pasar. ¿Crees que algún día nos va a perdonar completamente?». «Ya nos perdonó, hermana. Lo que pasa es que algunas cosas no se olvidan, y eso está bien. Nosotros tampoco debemos olvidar, para nunca volver a lastimar a nadie así». La música seguía sonando, la gente seguía bailando, y las luces de colores iluminaban la plaza como si fuera un cuento de hadas. Bruno había sido condenado a 8 años de cárcel, y ya nadie en San Bartolo hablaba de él. Su historia había terminado en la vergüenza y el olvido, pero la historia de Ramira había comenzado de nuevo. A los 52 años, había encontrado el amor cuando menos lo esperaba. Había recuperado a sus hijos después de casi perderlos para siempre. Y había descubierto una fortaleza en sí misma que no sabía que tenía. «Te amo, Ramira», le susurró Mateo, mientras la hacía girar bajo las luces.
Y yo a ti, Mateo, respondió ella, sintiendo cómo el corazón se le llenaba de una felicidad que creía haber perdido para siempre. El sol de San Bartolo de las Flores se puso esa noche sobre una familia que había aprendido que el perdón es posible, que el amor puede renacer de las cenizas y que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más dolorosos. La música siguió sonando hasta altas horas de la madrugada, y cuando la última pareja se fue a casa, Ramira, Mateo, Gael y Lorena se quedaron solos en la plaza, abrazados bajo las estrellas, sabiendo que habían encontrado algo que vale más que cualquier tesoro, la paz de una familia que había aprendido a amarse de verdad. ¿Qué te pareció esta historia de perdón y segundas oportunidades? Compártela si te llegó al corazón. No te pierdas nuestras próximas historias llenas de emoción y enseñanzas de vida. Dale like y suscríbete para más contenido. ¿Te gustan las historias que nos recuerdan que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros? Esta novela de Doña Ramira nos enseña que el verdadero amor de familia puede superar cualquier traición y que a veces los encuentros más inesperados nos traen los regalos más hermosos de la vida.